En esta clase vamos a hablar de un elemento bien interesante que se ha hecho bastante popular dentro del mundo del diseño web, que son los sliders. Y antes de entrar en la parte técnica de cómo implementar los sliders, quiero invitarte a pensar conscientemente antes de utilizar un slider si realmente lo necesitas. ¿Por qué te digo esto? Porque durante el último tiempo, digamos entre el 2012 y el 2014, básicamente, el tema de los sliders se volvió muy popular. De hecho, cada sitio que se diseñaba en esos momentos era prácticamente necesario que el homepage o la página de inicio tuviera un slider mostrando 3, 4 o 5 detalles de información relevante. Sin embargo, luego de un tiempo se han hecho investigaciones y se han realizado cálculos reales en donde se ha demostrado que los sliders realmente no son un elemento muy útil dentro de un sitio web. De hecho, no recuerdo ahora el enlace, te lo voy a pegar aquí como dentro de la descripción de la clase, pero se demostró que en los sitios con slider, la gente que hace clic en el slider no es más del 1%. Y de ese 1%, el 99% hacía clic en el primer enlace o en el primer slide de un slider. Así que eso demuestra que los sliders son bastante poco efectivos para las páginas de tipo corporativas. Hay otro tipo de sitios en donde sí funciona probablemente bastante mejor, que son los sitios web de noticias, tipo sitios revistas, u otro tipo de sitio web que requiera mostrar mucha información relevante. Pero si estás diseñando un sitio que es de tipo corporativo, probablemente el slider no sea lo más apropiado para ti. Dicho eso, ahora sí, vamos a la parte técnica. Hay muchos sliders o muchas posibilidades disponibles para crear sliders. Muchas de ellas son gratis. Y la mayoría de los sliders funciona en base a jQuery, la librería de JavaScript que ya hemos instalado previamente para hacer funcionar otras cosas como por ejemplo Selectivizer. Pero en este caso vamos a sacarle más provecho todavía al utilizarlo como base para el funcionamiento de un slider. El slider que vamos a conocer en esta clase se llama Flex Slider. Es uno de los más versátiles, responsive y simples de los sliders que hay disponible, y es creado por esta empresa llamada WooThemes, que es de tremendo prestigio dentro del mundo del desarrollo de WordPress, básicamente en el desarrollo de sitios web en general. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer clic en este botón verde que nos permite descargar Flex Slider. Y antes de que entremos a la parte técnica de instalar y hacer funcionar este slider, quiero mostrarte un par de ejemplos para demostrarte lo versátil que es este slider. Aquí directamente estamos viendo un demo que muestra lo más sencillo del funcionamiento de Flex Slider, pero podemos hacer cosas mucho más complejas y te voy a mostrar algunos ejemplos de sitios en donde yo he utilizado Flex Slider. Partiendo por este, que es el sitio, creo haberlo mostrado antes, de un festival de cine que se hace acá en Chile, en donde yo usé Flex Slider para esta sección de acá arriba. Una de las características más importantes de, al menos para mí, de Flex Slider es que podemos hacer que el slider se pause cada vez que el usuario ponga el mouse encima. Así que esa es una característica bien interesante. Y como puedes ver aquí, el diseño que yo apliqué es bastante diferente de lo que puedes ver aquí en el demo, porque esa es una de las libertades que te da Flex Slider, de poder diseñar básicamente lo que tú quieras. Bien, puedes ver que es un diseño bastante especial y eso es bien interesante. Otro sitio en donde usé Flex Slider también es un sitio de la Universidad Andrés Bello, en donde tenemos un diseño completamente diferente. Este sí es más similar a lo que vimos en el demo de WooThemes, pero aún así tiene un diseño bastante propio para esta plataforma, así que tenemos bastante libertad. Otro sitio también de Universidad Andrés Bello, pero en este caso estamos usando Flex Slider para crear un carrusel. Y eso demuestra también la gran versatilidad que tiene este slider para crear diversas funcionalidades. Y por último, este otro sitio de europerfiles.cl, en donde podemos ver que el slider tiene una estética absolutamente diferente, pero
finalmente siempre basado en Flex Slider. Por eso siempre recomiendo este slider por su versatilidad y la libertad que te da como maquetador de darle el estilo que tú quieras. Así que vamos a trabajar directamente en ello. Vamos a crear una sección en este Frankenstein que hemos creado, en donde hemos estado aplicando todo lo que hemos aprendido. Y vamos a crear un slider aquí en esta parte justo debajo del menú. Bien, vamos a ello. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a descomprimir la carpeta que descargamos de Flex Slider. Entonces tenemos muchos archivos, gran parte de ellos no lo necesitamos. El único que vamos a necesitar básicamente es jQuery.flexSlider.min, que es la versión minificada de Flex Slider. Así que vamos a poner ese archivo dentro de nuestra carpeta de JavaScript. Entonces la dejamos ahí. Perfecto. Y vamos a ver que también tenemos un flexslider.css. Vamos a abrirlo y vamos a ver que tiene varias propiedades, pero probablemente de estas no vamos a necesitar ninguna. Porque, ¿qué es lo que hace esto? Básicamente nos entrega los estilos necesarios para crear la base del estilo de FlexSlider. Y eso nos daría algo muy similar a esto. Y por supuesto, no queremos esto. Vamos a querer hacer algo más personalizado y tal vez más apropiado al estilo que hemos estado trabajando. Sin embargo, algunos de los estilos que tenemos aquí nos pueden ser útiles. Por ejemplo, estos resets que se aplican a los elementos. Así que simplemente nos vamos a quedar con eso y el resto no lo vamos a necesitar. Bien, entonces vamos a copiar esto. Y... perdón, tenemos que copiar hasta aquí. Estos son los estilos generales. El resto son del tema o del estilo que tiene el ejemplo. Así que no lo necesitamos. Simplemente nos vamos a quedar con los resets y los estilos base. ¿Y dónde vamos a poner eso? Vamos a ponerlos como parte de nuestra hoja de estilos. Entonces vamos a crear una sección que vamos a llamar Slider. Y aquí vamos a poner todos esos estilos. Bien, creo que me faltó una línea por copiar. Sí. Entonces ahí tenemos nuestros estilos de FlexSlider. Por lo tanto ya no necesitamos incluir esta hoja de estilo aparte, porque pusimos los estilos dentro de nuestro archivo style.css. Lo único que necesitamos entonces es incluir el archivo JavaScript desde nuestro HTML. Entonces vamos a abrirlo. Vamos a ir al pie de página y antes de nuestro archivo de funciones, entonces antes de nuestro archivo de funciones vamos a llamar al archivo jQuery FlexSlider. Bien, ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a crear un slider? Vamos a buscar donde tenemos nuestra navegación y antes del área de contenido vamos a crear una sección nueva que vamos a llamar slider. ¿Y qué vamos a tener dentro de esta sección? Pues bien, como su nombre lo dice, un slider. Ups. Ahí está. Section. Y esta sección vamos a darle un ID que va a ser slider. Y ahora vamos a ver cómo vamos a crear esto. Vamos a crear dentro de la sección de slider, vamos a crear para que FlexSlider funcione tenemos que tener un elemento global, un elemento que va a contener los sliders, los slides y el listado de los slides. Por lo tanto lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a crear un div al cual vamos a llamar slider, al elemento superior vamos a llamarle slider container, porque este va a ser el contenedor del slider. Entonces aquí vamos a crear un div con la clase slider y dentro vamos a crear un UL con la clase slides y dentro vamos a crear diferentes LI con la clase slide. Bien, de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener dentro de cada slide? Vamos a suponer por un momento que este sitio web va a mostrar noticias. Entonces vamos a tener una imagen grande de fondo
y sobre eso vamos a tener una sección o un bloque que va a mostrar un pequeño texto. Así que vamos a cargar en primer lugar la imagen, y en este caso vamos a cargar una imagen desde Lorem Pixel, y a esta imagen vamos a darle un ancho de 1200. No, vamos a quedarnos simplemente con 1200 me parece bien, y una altura en este caso de unos 450 píxeles. Y esto, por supuesto, en vez de tenerlo suelto, lo vamos a incluir dentro de un article. Y también vamos a tener un div con la clase texto, que va a ser que va a representar este bloque en donde vamos a poner parte del texto. Y aquí vamos a tener el header del artículo, en donde vamos a tener un h2 que va a decir este es el título, y también vamos a tener un párrafo que va a decir lorem ipsum. Vamos a dejarlo más cortito, probablemente hasta ahí esté bien. Y para hacerlo un poco más interesante, vamos a crear un botón también con la clase btn para que sea como un botón, y va a decir ver más. Entonces vamos a hacer que esta imagen cargue desde la carpeta people, y vamos a tener en este caso 4 slides, 1, 2, 3, 4. Entonces una imagen va a ser de people, otra imagen va a ser de abstract, otra imagen va a ser de animals, creo que existe esa categoría, y la otra va a ser de... no recuerdo bien qué categorías tenemos dentro de Lorem Pixel. Déjame revisar para que cada imagen sea diferente a la otra. Ok, aquí están las categorías. Entonces tenemos Abstract, City People y Transports. Vamos a quedarnos con eso. Abstract, People, City y Animals. Bien, vamos a ver cómo está funcionando esto en el navegador. Y ahí está cargando el primer slide, el segundo, el tercero y el cuarto. Bien, ya tenemos cargados nuestros slides, pero todavía no funcionan como un slider, por supuesto. Desde JavaScript tenemos que hacer que esto funcione como un slide. Y vamos a ver que aquí tenemos una carpeta llamada funciones, en la cual habíamos escrito el código necesario para hacer que funcione nuestro menú responsive. Así que vamos a crear un comentario arriba para separar esto, en donde aquí vamos a mencionar que esto es para el menú responsive, y vamos a crear una sección nueva que va a ser para el slider. Y lo que tenemos que hacer acá es bastante sencillo. En nuestro HTML tenemos el elemento que contiene el slider, que básicamente tiene la clase slider. Así que desde JavaScript o desde jQuery tenemos que seleccionar este elemento de esta forma utilizando selectores CSS. Entonces seleccionamos el elemento slider y vamos a aplicarle flex slider. Flex slider. Si lo hacemos de esta forma, esto debiera comenzar a funcionar, pero no de la forma que nosotros queremos. Vamos a ver que ahí están cargando los slides, pero esto es un poco extraño, no es lo ideal, porque todavía no le hemos dado ningún estilo, pero podemos ver que ya está funcionando. Podemos ver que ya pasa un slider y luego al siguiente, e incluso tenemos los enlaces necesarios para ir al slide siguiente o al anterior. Bien, pero como vamos a ver acá en la documentación de Flex Slider, tenemos un montón de opciones que podemos aplicar. ¿Y esas opciones dónde están? Aquí abajo. Entonces, si nosotros quisiéramos
podríamos cambiar la estructura de estos, de cómo está creado el slider, porque en este caso lo creamos con una UL que tiene la clase slides y cada elemento es un LI. Pero nosotros podríamos haber creado que esto fuera un div y esto fuera un article, por ejemplo, y desde esta propiedad selector podríamos haber cambiado eso, pero por ahora está bien como lo hicimos. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar, por ejemplo, que ahora cada slide está cambiando desde de una forma difundido o con un fundido, claro. Y lo que queremos hacer es cambiarlo para que se muestre como un slide, es decir, que se muestre de un lado al otro, como es el caso que tenemos acá en BioBioCine. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a buscar aquí donde dice Animation, vamos a copiar esto, lo vamos a pegar dentro de nuestro JavaScript de esta forma. Vamos a abrir y cerrar llaves y vamos a pegar esto de la siguiente forma. Vamos a guardar y vamos a ver que eso inmediatamente debiera tener alguna... debiera estar mostrando efecto acá. Y vemos que no está funcionando, no está generando efecto. ¿Por qué? No lo sé todavía. Pero me molesta aún que este slider esté cubriendo los otros elementos. Así que vamos a tratar de solucionar eso primero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a inspeccionar la página. Voy a seleccionar el elemento slider y voy a inspeccionar un poco esto y vamos a ver por qué no está funcionando la animación slide, y es básicamente porque lo que pegamos acá es la propiedad animation fade. Si lo cambiamos a slide, esto ahora sí debiera estar teniendo algún resultado acá. Vamos a ver. Cargamos la página y ahora sí está funcionando como un slide. Bien, ya está teniendo sentido. Entonces ahora vamos a aplicarle algunos estilos desde CSS. Entonces vamos a seleccionar el elemento con la clase slider y vamos a darle un fondo. Vamos a darle el mismo fondo que le pusimos al menú. Entonces vamos aquí arriba a buscar el menú. El fondo era un 333, entonces lo vamos a pegar acá. Vamos a ver si está funcionando, pero antes de eso vamos a aplicar otros estilos adicionales. Vamos a crear un color white para el texto. Y ahora sí vamos a recargar acá. Y vamos a ver que ya está teniendo algo más de estilo. Entonces vamos a hacer algo interesante con el texto. Entonces vamos a aplicar al elemento texto que está dentro de cada slide, pero primero al elemento slide vamos a aplicarle, vamos a revisar algo antes de eso. Quiero saber qué estilo tienen los slides, y claro, no tienen ningún position. Vamos a ver, esto no tiene ningún position, así que tenemos que asignarlo desde acá. Vamos a asignar un position relative y al elemento texto vamos a aplicar un position absolute, y este position absolute vamos a hacer que esté a la izquierda 0, arriba 0 y abajo 0 también. De esa forma hacemos que tenga todo el alto del elemento contenedor, y vamos a hacer que tenga un fondo, que tenga un background negro, ¿no? En este caso vamos a hacer que el background sea 333, si es que este se trata de un navegador antiguo, pero si es un navegador moderno, vamos a hacer que tenga un fondo transparente, que sea negro. Para eso le ponemos el valor 000, y el canal alfa vamos a darle un 60%. Vamos a ver, ahí vamos a agregarle también un padding de 2em para que el texto tenga algo de margen. Bien, vamos a ver qué resultado nos está dando esto.
vemos que está aplicando correctamente ya, pero olvidamos algo muy importante, que es darle un ancho a este texto. Así que vamos a darle un ancho del 25%. Y si... Creo que eso es todo lo que necesito. Solo quiero verificar que la imagen se esté mostrando como bloque. Y no, las imágenes se están mostrando como inline block. Por eso vemos ese borde que está aquí abajo, porque la imagen se muestra como un inline block. Para ello, entonces vamos a seleccionar todas las imágenes que tenemos dentro de slide y vamos a hacer que se muestren como bloque. Vamos a ver ahora cómo queda esto. Bien, ahí ya está funcionando correctamente el bloque del texto y se muestra como un bloque la imagen. Eso está bien, pero todavía quedó muy angosto esto. Así que vamos a darle un ancho del 50%. Vamos a ver si eso es suficiente. Y probablemente con eso estemos bien. En este caso se trata de un ejemplo de prueba, así que no hay necesidad de quedarnos de ser tan estrictos con el diseño, pero por ahora creo que con eso es suficiente. Bien, ya tenemos los slides funcionando y vemos que incluso tenemos estos enlaces aquí abajo, en donde tenemos los botones previo, anterior e incluso tenemos la posibilidad de saltar al slide que nosotros queramos directamente. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos eliminar estos botones? Si quisiéramos que no aparecieran los botones de número o los botones del anterior y el siguiente. Tenemos opciones para eso. Vamos a ver que aquí tenemos una sección que se llama controles primarios, en donde tenemos control nav, que por defecto está como true, y tenemos direction nav, que por defecto está como true, y incluso acá tenemos la posibilidad de cambiar los textos de los botones anteriores y siguientes. Así que vamos a copiar estos 4 valores, los vamos a llevar a nuestro JavaScript, los vamos a pegar acá. No necesitamos todo este comentario, así que lo borramos nomás. De esta forma nos quedamos con estas propiedades. Entonces, si control nav lo cambiamos a false, al igual que direction nav son las flechas anterior y siguiente, y control nav son los botones 1, 2, 3, 4. Si ambos los cambiamos a falso, vamos a ver que ninguna de estas opciones van a aparecer en nuestro slider y lo vamos a tener cambiando por sí solo y no vamos a tener la posibilidad de controlarlo. Pero en este caso vamos a dejarlos que se muestren, pero vamos a cambiar el texto. Entonces en vez de que diga previous, vamos a ver anterior, y en vez de que diga next, vamos a decir siguiente. Bien, vamos a ver si esto está teniendo efecto, y ahí está, podemos ver que está funcionando. Entonces, ¿cómo hacemos que estos botones, en vez de ser textos, se conviertan en iconos, como lo que tenemos acá, por ejemplo? Bien, esto no es tan difícil como parece. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a tomar la clase de estos elementos. Entonces, vamos a partir primero con control nav, que en este caso es está un OL con la clase flex control nav. Así que vamos a copiar esa clase y dentro de slider vamos a seleccionar flex control nav. Vamos a darle un display block. Perdón, déjame ver algo. Claro, tenemos un elemento OL. Por lo tanto, vamos a hacer algo interesante. Vamos a darle un display table. Vamos a aplicar la técnica que usamos para crear las columnas inicialmente. Y a cada uno de los elementos de lista que están dentro de esta lista, vamos a darle un display table cell para que se muestren como una columna. Ups, no se mostró. Table cell, ahí está. Entonces, vamos a ver que ahí se está mostrando de esta forma. Vamos a hacer que esto tenga un ancho del 100%. Y ahí podemos ver que cada uno tiene su
sección o tiene un ancho específico. Entonces ahora podemos jugar con el elemento de enlace que tenemos adentro. ¿Cómo vamos a jugar con esto? De esta forma. Entonces, al elemento de enlace vamos a darle un display block. Vamos a hacer que tenga un alto de 0.5 em y vamos a hacer que el texto desaparezca. Vamos a hacer que este texto no se muestre. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar la propiedad text indent o sangría básicamente, y vamos a hacer que este texto tenga una sangría de menos, vamos a ponerle 50 rem. De hecho vamos a ponerle un poco más, unos 70 rem, para que el texto desaparezca. Y también vamos a aplicar un overflow hidden para que estos textos a los cuales les dimos una sangría negativa, que quedaron fuera de estos elementos, ya no se muestren. Entonces lo hacemos de esa forma. Y vamos a darle a estos elementos un fondo de color. Vamos a ver cuál es el color que tenemos en los enlaces, que es este color de acá. Vamos a aplicarlo como color de fondo. Y vamos a hacer que esto tenga una opacidad de 0.3. Vamos a ver si esto está funcionando. Y ahí vemos que ya tenemos esta barrita que representa a los 4 enlaces, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer que al pasar el mouse por encima de alguno de estos enlaces, se muestre con una opacidad del 100%. Es decir, vamos a aplicar la propiedad opacity con el valor 1. Vamos a ver si está funcionando. Y ahí vemos que está funcionando correctamente. Entonces ya tenemos esto funcionando. Y lo único que nos falta ahora es darle un estilo correspondiente a cuál sea el slide que tengamos activo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener que inspeccionar esto y ver cuál es la clase que se aplica cuando un elemento está activo. Entonces vamos a ver que si inspeccionamos esto, vamos a ver que el slide activo, el enlace, tiene la clase flexActive. Así que vamos a aplicar esto aquí mismo de esta forma. Y vamos a ver si esto está funcionando. Y podemos ver que ya tenemos el primer elemento destacado, y a medida que pasa el siguiente vamos a ver que se está mostrando inmediatamente del color verde que corresponda. Bien, esto sé que no es algo tradicional, no es algo, no es el estilo habitual que se le da a un slider, pero es bastante interesante poder tenerlo de esta forma y mostrarte que podemos ponernos tan creativos como queramos al momento de hacer un slider con Flex Slider. Ahora tenemos que encargarnos de estos botones de anterior y siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas opciones. Podríamos hacer que esto tengamos un botón aquí arriba, o que tengamos los botones aquí abajo o acá dentro de esto. En este caso vamos a poner los botones aquí al lado derecho. Bien, entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero tenemos que saber cuál es la clase que tenemos acá. Entonces esto es un UL con la clase Flex Direction Nav. Perfecto. Entonces dentro de Slider vamos a buscar el UL con la clase Flex Direction Nav. ¿Y cómo vamos a posicionar esto? Bueno, vamos a dar un Position Absolute y lo vamos a posicionar abajo, bottom, bottom, vamos a darle unos 3 em de separación con la parte de abajo del slider hacia arriba, y a la derecha vamos a darle unos 2 em. Bien, vamos a ver si esto está funcionando correctamente. Y no se está mostrando en el lugar que corresponde y se está mostrando ahí. Y tiene sentido porque
Vamos a ver, me da curiosidad esto. Vamos a inspeccionar esto. Y vamos a ver por qué está en este lugar. Y quizás sea porque al elemento slider no le dimos ninguna propiedad position. Tal vez si a esto le doy un position relative. Ahí está. Ahora sí lo vemos funcionando correctamente. Entonces, ¿qué nos faltaba? Que al elemento contenedor o al elemento slider le diéramos un position relative. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer que esto tenga un ancho de unos 5 em. Y vamos a hacer que cada elemento de lista dentro de este flex direction nav tenga un ancho de 2 em. Y como podemos inspeccionar acá, cada uno de los elementos de lista tiene una clase en particular. Vamos a ver. Tenemos el flexPrev y tenemos el flexNext. Así que vamos a utilizar estas propiedades para darle estilos. ¿Cómo? De esta forma. Vamos a usar entonces el flexPrev primero. FlexPrev. Y vamos a hacer que flote a la izquierda. Y el flexNext vamos a hacer que flote a la derecha. Y en ambos casos vamos a hacer que tengan un ancho y un alto específico. De esta forma vamos a hacer que los dos botones sean iguales. Y entonces les vamos a dar un ancho de 2 em y un alto de 2 em. Vamos a hacer que en ambos casos también vamos a esconder el texto, así que le vamos a dar un text indent de 70 rem también, y vamos a hacer que el overflow sea con hidden, y en este caso creo que esto no es necesario, y vamos a aplicarle un background red también para identificar la posición en la que quedó esto. Bien, vamos a ver cómo está quedando con estos cambios. Entonces aquí tenemos el botón de next o el de previous, pero al botón de next no se le está aplicando. Vamos a ver por qué. Porque en ambos casos tengo prev, prev, prev y prev. Entonces tengo que aplicar prev y next. Y acá también prev y next. Vamos a ver ahora. Y ahí tengo mis dos botones correctamente posicionados. ¿Qué es lo que necesitaría en este caso? Aplicarle alguna fuente de iconos, por ejemplo, utilizando la propiedad before para darle estilo, o aplicarle una imagen de fondo, probablemente utilizando sprites CSS. Y por alguna razón me extraña también que estos enlaces no me conviertan el cursor a la manito, como si esto fuera un enlace. Así que vamos a modificar esas dos cosas. A los elementos enlace vamos a aplicar un cursor pointer de esta forma. Y en este caso no quiero extenderme más con esta clase porque ya llevamos 36 minutos y creo que eso ya es bastante, pero hasta a estas alturas creo que ya entendiste bien cómo se puede modificar FlexSlider. Lo único que me genera curiosidad todavía es por qué tenemos este borde aquí abajo, así que voy a inspeccionar qué es lo que tenemos ahí. Entonces vamos a ver que tenemos el OL, y esto se ve así porque cada elemento de lista tiene un height Claro, cada elemento de lista tiene una altura en específico, porque tiene un line height de 1.4 em. Así que lo que vamos a hacer
es que a los elementos de lista que tenemos acá vamos a darle un line height de 0. Vamos a ver si eso soluciona nuestro problema. Y efectivamente, lo solucionó de inmediato. Probablemente tengamos que hacer que crezca un poquito más este enlace. Y ahí podemos ver que ya lo tenemos funcionando bastante bien. Por ahora, lo único que te falta hacer con respecto a este slider es utilizar la técnica que ya aprendimos en clases anteriores de los sprites CSS para aplicar estilos acá. Y creo que con eso ya tenemos listo nuestro slider, ¿viste? Es más fácil de lo que parece. Y vamos a ver cómo se comporta esto en un entorno responsive. Vamos a ver que esto, al llegar a cierto punto, el texto empieza a quedarle chico el espacio. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Podemos crear un media query para que, llegado a los 960 píxeles, por ejemplo, el texto ocupe el ancho completo del slider. Vamos a hacerlo, de hecho. Vamos a hacerlo inmediatamente porque eso no es para nada problemático. Entonces vamos a crear un media query y este media query va a aplicar cuando lleguemos a un ancho de 960 píxeles, que equivale a 60 rem. Así que vamos a hacer que cuando tengamos un ancho de 60 rem, vamos a hacer que el texto que tenemos aquí, slide.texto, tenga un ancho del 100%. Y en este caso vamos a hacer que su position todavía sea absolute. Y no creo que necesitemos cambiar nada de esto todavía. Vamos a ver. Vamos a ver entonces si comenzamos a achicar la página. Vamos a llegar a ese punto en donde ocupa todo el ancho, lo cual está bastante bien. Y llegado a cierto punto, nuevamente esto comienza a quedar pequeño. ¿Y qué hacemos acá? Bien, lo que hacemos en este caso, cuando llegamos por ejemplo a los 750 píxeles, que equivalen a ¿cuántos rem? 750 equivale a 46,8 rem. Y aquí vamos a aplicar un cambio general a todos los sliders. En este caso no vamos a aplicar ningún cambio a los elementos de controles, pero sí al resto del contenido. Entonces lo vamos a replicar en este lugar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bien simple. El background va a seguir siendo el mismo color. El color del texto va a seguir siendo el mismo. Pero el texto va a tener una posición estática, es decir, ya no va a posicionarse de manera absoluta. Por lo tanto, ya no interesan los posicionamientos de izquierda a derecha, arriba o abajo. El color ahora sí va a ser 333, o en este caso podemos dejarlo incluso transparente porque se va a ver el color de fondo del slider, que ya es 333, y el ancho va a ser 100%. Así que tampoco necesitamos esto. Tampoco necesitamos el padding de 2em. Y vamos a ver qué ocurre ahora. Entonces, cuando llegamos a este ancho, la imagen queda arriba y el texto queda abajo, y de esa forma ya no tenemos que preocuparnos por nada y nuestro slider es completamente responsive. Lo último que tengo que decirte con respecto a Flex Slider es que es bastante amigable con los dispositivos móviles, por lo tanto es incluso amigable con los gestos. Entonces, si alguien lo está viendo esto en su celular y arrastra su dedo para pasar a la siguiente diapositiva, no va a tener ningún problema. Así que esa es otra de las ventajas de usar Flex Slider. Y bueno, aquí hay un montón de opciones que no alcanzamos a inspeccionar en esta clase, así que te invito a visitar la página de Flex Slider y conocer todas las posibilidades que tienes acá. Y como vimos hoy día,
el diseño de este slider realmente no nos limita en nada. Y pudimos crear un slider bien diferente, bien creativo, sin mayor esfuerzo. Y si aprendes a usar Flex Slider, vas a notar que hay un montón de otros sliders que están disponibles para tu uso y te vas a dar cuenta que la mayoría de ellos usan la misma lógica, que es seleccionar un elemento de tu HTML, aplicarle la función o la funcionalidad del slider que tú quieres y de esta forma vas a aplicar algunos parámetros para definir cómo van a funcionar esos sliders. Así que, bien, ahí con esto terminamos nuestra clase de sliders. Espero que te haya quedado claro. Si tienes cualquier duda, está el formulario debajo de este video y nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo, hasta entonces.